¿Puede ver ahora por qué tantos millones de oraciones no reciben respuesta? Los hombres oramos a un Dios que no existe. Por ejemplo, tener la conciencia de ser pobre y rogar a Dios por riquezas solo producirá como recompensa aquello de lo cual se es consciente, o sea, más pobreza. Para que las oraciones sean efectivas, deben ser más un reclamo de aquello a lo que se tiene derecho que una petición. Ahora, si usted ora por riquezas, aparte toda su atención del estado de pobreza, negando la evidencia de sus cinco sentidos y asuma la naturaleza de ser rico, interponer un nuevo estado aquí, ahora, en el cual, un ejemplo sencillo, yo en este momento no estoy viendo una gorra negra, estoy viendo una gorra blanca. Aquí hay una gorra blanca y eso es lo que yo elijo ver. Y si yo sostengo ese estado en el cual soy consciente de llevar una gorra blanca, lo sostengo el suficiente tiempo, va a llegar el momento en el que esa gorra blanca va a estar en mi cabeza. No preguntes cómo va a pasar, pues la vida conoce formas y maneras que nosotros, como hombres y como humanos, no conocemos. Y no es que por arte de magia vaya a cambiar, sino que probablemente llegue alguien ahorita a decirme, ten, te regalo esta gorra blanca y póntela. Así funciona, eso es parte de la manifestación. Se nos ha dicho, cuando ores, entra en tu cámara secreta y cierra la puerta, y aquello que tu Padre ve en lo secreto, te lo dará para que lo disfrutes abiertamente. Hemos identificado al Padre con la conciencia del ser, y también hemos identificado a la puerta con la conciencia de ser. Entonces, cerrar la puerta es dejar afuera todo aquello de lo que actualmente tengo conciencia y reclamar en cambio ser o tener aquello que yo deseo ser o tener. En el mismo momento en el que mi reclamo queda establecido con una tal convicción, en ese mismo momento comienzo a traer su evidencia palpable a mi realidad. Es necesario olvidarse completamente de la forma en que las cosas reclamadas han de aparecerse, ya que ningún hombre conoce esas maneras, es decir, nada manifestado conoce cómo las cosas deseadas han de aparecer. La conciencia es el camino, la puerta a través de las cuales las cosas o circunstancias han de aparecer. Él dijo, yo soy el camino, no yo, Juan Pérez, soy el camino, sino yo soy la conciencia de ser. Es el camino que conduce a la manifestación de todas las cosas y circunstancias. Los símbolos siempre están después que aquello que simbolizan, nunca están antes. Las cosas no tienen existencia a menos que sean símbolos de los estados de conciencia. Por lo tanto, logre primero el estado de conciencia y lo deseado ha de aparecer como un símbolo de ese estado. Es que aquí está toda la verdad. ¿Qué más quieren saber? ¿Qué más necesitan ir a investigar? Prueben, prueben este principio que Neville nos comparte en este libro y yo les garantizo que su vida se transforma de una manera extraordinaria. No se queden solo con la teoría del libro, esto es práctico, esto no es un mensaje, esto no es una creencia más, esto es algo que los está incitando e invitando a que lo lleven a la práctica y que sé que muchos, así como yo en su momento, lo pude reconocer fácilmente porque ya había pensado en estos temas. Dice, se nos dijo, buscad primeramente en el reino de los cielos y todo lo demás os será añadido. Adquiera primero el estado de conciencia de las cosas y circunstancias que usted busca y permita que los símbolos se manifiesten por sí solos. Esto quiere decir, decretarás una cosa y ella te será dada. Aplique estos principios y usted sabrá lo que es probar y ver. La historia de María es la historia de todos los seres humanos. María no fue una mujer que dio a luz de manera milagrosa a alguien llamado Jesús. María es la conciencia de ser que siempre permanece en estado virginal sin importar cuántos deseos del hombre haya dado a luz. Ahora mismo, obsérvese a usted mismo como esta Virgen María, siendo impregnada por usted mediante el deseo, volviéndose uno con el deseo hasta el punto de encarnar o dar a luz a su deseo. Por ejemplo, se dice de María que ahora usted sabe que es usted mismo, que nunca conoció varón, sin embargo, concibió. Es decir, que usted, Juan Pérez, no tiene ninguna razón para creer que su deseo es posible, pero habiendo encontrado que la conciencia de ser es Dios, hace de esta conciencia su esposo y concibe un niño, la manifestación del Señor. Pues
Tu Creador es tu Señor, el Señor de las huestes es tu nombre, el Señor Dios de toda la tierra, así será llamado. Su ideal o ambición es esta concepción, y la primera instrucción a darle es: ve y no le digas a nadie. Es decir, con nadie comente sus deseos y sus ambiciones, pues lo más seguro es que los otros hagan eco de sus temores actuales. El secreto es la primera ley a observar para la realización de todos sus deseos. La segunda ley, como se nos dijo en la historia de María, es magnificar al Señor. Hemos identificado al Señor con nuestra conciencia de ser. Por lo tanto, magnificar al Señor es valorizar o expandir el actual concepto de uno mismo hasta el punto en que esta valorización se vuelva natural. Cuando se alcanza esta naturalidad, usted da a luz llegando a ser aquello con lo que usted es uno en su conciencia. La historia de la creación se nos ha entregado compendiada en el primer capítulo de Juan. Dice: en el principio era el Verbo. Ahora, este mismo instante es el principio mencionado. Es el principio de un deseo. El Verbo es el deseo nadando alrededor de su conciencia, buscando su manifestación. Lo que quiere decir es que el deseo, todas aquellas cosas que yo tengo ahí nadando en mi conciencia, cada vez que los contemplo, lo vuelvo un verbo, y el verbo se hace carne con el tiempo a través de un estado contemplativo. Entonces, el deseo carece de realidad alguna, puesto que yo soy, o la conciencia de ser, es la única realidad. Las cosas existen solo en la medida en que yo soy consciente de ser ellas. Por lo tanto, para realizar nuestros deseos, debemos aplicar la segunda parte del primer verso de Juan, es decir, y el verbo estaba con Dios. La palabra, el verbo, el deseo, debe fijarse o unirse con la conciencia para que se vuelva una realidad. La conciencia se convierte en la conciencia de ser la cosa deseada, clavándose a sí misma en la forma o concepción y dando vida en su concepción, o resucitando aquello que en su momento era simplemente un deseo muerto o no cumplido. Dos se pondrán de acuerdo sobre cualquier cosa y ella será establecida en la tierra. Este acuerdo no es entre personas, es entre la conciencia y el objeto deseado, o sea, entre el Padre y el Hijo, que dan como fruto la concepción. Usted es ahora consciente de ser, y entonces ahora se dice, sin usar palabras audibles: yo soy. Ahora, si es un estado óptimo de salud el que usted está deseando lograr, usted comienza a sentirse completamente saludable. Y en el instante en el que el sentimiento de yo soy saludable se logra, dos se han puesto de acuerdo, es decir, yo soy y el estado de salud han acordado ser uno, y este acuerdo siempre resulta en el nacimiento de un niño que es el objeto del acuerdo, en este caso, la salud. Y puesto que yo hice el acuerdo, yo expreso lo acordado. Ve ahora por qué Moisés estableció: yo soy, me ha enviado. ¿Qué otro ser, aparte de yo soy, podría enviarle a usted la manifestación? Ninguno, porque yo soy el camino, delante de mí no hay nadie más. Si usted toma las alas del amanecer y vuela a lugares indescriptibles, o si usted establece su aposento en el infierno, siempre será consciente de ser. Usted siempre es puesto en expresión por su conciencia, y su expresión es siempre aquello de lo cual es consciente de ser. De nuevo, Moisés estableció: yo soy el que yo soy. Ahora, aquí hay algo para que siempre lo tengamos presente. No se puede echar vino nuevo en odres viejos, ni se pueden remendar vestiduras viejas con parches nuevos de tela. Es decir, usted no puede traer a su nuevo estado de conciencia ningún aspecto del viejo hombre. Todas sus creencias, temores y limitaciones actuales son cargas pesadas que lo amarran a su actual nivel de conciencia. Si usted quiere trascender este nivel, debe abandonar definitivamente todo con respecto a su concepto de sí mismo actual. Para hacer esto, aparte completamente su atención de todos los problemas y de todas las limitaciones presentes, e imprégnese de la sensación de ser. Es decir, dígase en silencio, pero con mucho sentimiento: yo soy. Que este estado de conciencia sea totalmente incondicionado. Tan solo declare que usted es, y continúe haciéndolo hasta que quede completamente perdido
en la sensación de solo ser, sin rostro, sin forma, sin condicionamientos ni relaciones. Cuando alcance ese estado de conciencia, entonces, dentro de esa profundidad informe que usted ahora tiene, dele forma a una nueva concepción que usted quiere atraer a su vida, sintiendo que ya es eso que desea. Esto que están diciendo aquí es alquimia pura, es el secreto que todos estamos buscando para aprender a manifestar, para poder lograr cualquier cosa en nuestra vida. Es el campo cuántico de las infinitas posibilidades, es el desapego a todo lo que yo creo ser y estar en esas infinitas posibilidades, y desde ese estado de conciencia traigo a realidad, a manifestación, un nuevo estado de conciencia. Así funciona. Pero este es el pedacito que no se nos explica a detalle, porque siempre queremos cambiar de un estado a otro sin primero no quedarnos vacíos, porque primero hay que reemplazar. Si yo quiero llenar, por ejemplo, este libro o estas hojas con otro libro, lo que tengo que hacer es borrar o quitar este y poner el nuevo. Eso justamente es lo que tenemos que hacer. Tenemos que vaciar todo eso que creemos ser de nosotros mismos e interponer ese nuevo estado, ese nuevo deseo de aquello que yo quiero ser, hacer y tener. Y así funciona el campo de las infinitas posibilidades de la física cuántica. Fluir en el sin yo, lo decía Jacob Greenberg, deja de ser tú, le llama Joe Dispenza. Y aquí Neville nos lo contaba desde hace muchos años atrás. Dice, usted encontrará que dentro de esta profundidad informe de usted mismo, todas las cosas son divinamente posibles. Cualquier cosa en el mundo que usted pueda imaginar, la puede lograr dentro de esta conciencia informe e incondicionada y de la manera más natural que usted lo desee. En las Escrituras se nos invita a ausentarnos por completo del cuerpo y a estar presentes con el Señor. El cuerpo es el viejo concepto de nosotros mismos y el Señor es la conciencia de ser. Esto es lo que Jesús quiso decir a Nicodemo. Debes nacer de nuevo, pues a menos que nazcas de nuevo, no entrarás al reino de los cielos. En otras palabras, a menos que usted abandone por completo su actual concepto de sí mismo y asuma la naturaleza del nuevo nacimiento, usted continuará manifestando en su realidad sus limitaciones, sus carencias, sus miedos, sus enfermedades. Tienes que abandonar por completo ese estado de conciencia que has creído ser. La única forma de cambiar las manifestaciones limitantes de su vida es a través de un cambio de conciencia, ya que la conciencia es la realidad que eternamente se solidifica a sí misma en las cosas y las circunstancias que le rodean. El mundo del hombre es, en todos sus detalles, su conciencia proyectada y manifestada. Tratar de cambiar sus circunstancias externas sin antes cambiar su estado de conciencia es tan absurdo como tratar de modificar su aspecto personal rompiendo el espejo en el que se mira. Qué buena analogía. Su entorno y todo lo que hay dentro de él refleja lo que usted es en su propia conciencia, y en la medida en que usted siga con su estado actual de conciencia, lo que sigue manifestando ha de ser igual a aquello que usted sostiene en su conciencia, en su ser. No, es que definitivamente esto es otro nivel, gente, otro nivel. Sabiendo lo anterior, comience ahora mismo a revalorarse. El hombre se ha calificado a sí mismo con muy poco valor. En el libro de los números, usted lee, y en aquellos días había gigantes en la tierra, y nosotros éramos, en nuestro propio sentir, como saltamontes. Y a la vista de ellos, éramos como saltamontes. Esto no se refiere a un tiempo remoto en el que había hombres con estatura de gigantes. Hoy es el día, el eterno ahora en el que las condiciones que le rodean han alcanzado la apariencia de gigantes. Ejemplo, falta de empleo, las armas del enemigo, sus problemas y todo aquello que parece amenazarle en su vida. Y esos son los gigantes que le hacen sentir como pequeños saltamontes. Pero tal como se ha sido dicho, usted fue primero en su autoconcepto. Usted fue primero en su autoconcepto un saltamontes, y a causa de su autoconcepto, un saltamontes es para los gigantes. En otras palabras, usted solo puede ser para los demás aquello que primero usted es para sí mismo. Entonces, revalorizarse usted mismo y empezar a sentirse un gigante, un centro de poder,
es minimizar a los gigantes y hacer que ellos se sientan saltamontes. Despierte al gran poder que usted representa, no como hombre, sino como su verdadero ser, sin rostro, sin forma, y libre de todos los condicionamientos y las limitaciones en los que el usted humano se encuentra aprisionado, la famosa matrix mental en la que nosotros nos encontramos envueltos gracias a toda la cantidad de creencias y doctrinas que nos hacen sentir miedo, culpa y sufrimiento y pecado y de todo, y que hemos aceptado y nos hemos infligido esa carga que solamente tiene poder porque nosotros seguimos creyendo en él o en ello. Bueno, ya yo no, pero hay mucha gente que sí lo sigue haciendo. Dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y ellas me conocen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y ellas me siguen. La conciencia de ser es el buen pastor. Lo que yo soy, consciente de ser, es la oveja que me sigue. Tan buen pastor es su conciencia de ser que nunca deja perder ni una sola de las ovejas de las cuales usted tiene conciencia de ser. Yo soy es la puerta abierta para que todo lo que yo soy ingrese. Su conciencia de ser es el Señor y el pastor de su propia vida. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Puede verse ahora a la luz de la verdad de quién es la conciencia de ser. Usted nunca debería estar en deuda o en un estado de falta de evidencia de aquello que usted es consciente de ser. Siendo esta la verdad, ¿por qué no volverse consciente de ser grande, amoroso, saludable, abundante y todos los atributos que usted admira? Es tan fácil poseer la conciencia de estas cualidades como lo es de poseer sus contrarias, pues usted no tiene su conciencia presente como resultado de su mundo. Al contrario, su mundo es lo que es a causa de su conciencia presente. Simple, ¿verdad? Demasiado simple para la mente humana que siempre trata de complicarlo todo. Pablo dijo de este principio: es para los griegos o para la sabiduría de este mundo estupidez, y para los judíos o los buscadores de señales la piedra de estorbo, con el resultado de que el hombre permanece andando en la oscuridad en vez de despertar al magno ser que él es. El hombre, que siempre ha adorado las imágenes de su propia creación, encontrará que esta revelación es una blasfemia, y los entiendo, ya que sus conceptos de un Dios aparte de sí mismo siempre pululan muerte. Esta revelación traerá el conocimiento de que yo y mi Padre somos uno, pero mi Padre es más grande que yo. Usted es uno con su actual concepto de usted mismo, pero usted siempre es más grande que aquello de lo cual es consciente de ser. Antes de que el hombre intente transformar su mundo, debe afirmar la base de yo soy el Señor, es decir, la conciencia del hombre. Su conciencia de ser es Dios. Hasta tanto, esto sea firmemente establecido, de manera que ninguna circunstancia y ninguna sugerencia externa lo hagan estremecer. El hombre se hallará retornando a la esclavitud de las creencias anteriores. Si no crees que yo soy Él, morirás en tus pecados, es decir, continuarás confundido y en estado de fracaso hasta que encuentres la causa de la confusión. Cuando usted haya entronizado al Hijo del Hombre, entonces usted sabrá que yo soy Él, o sea, que yo, Juan Pérez, nada hago por cuenta propia, sino que lo hace mi Padre, o ese estado de conciencia con el que ahora yo soy uno y que Él hace justamente la obra. Por eso se dice que gracias a Dios, que si Dios quiere, lo que la gente no sabe es que ese Dios al que le ora y al que pide no está separado de nosotros, nunca está separado, nunca nos ha dejado solos, siempre es aquí, ahora, el eterno presente. Cuando yo soy consciente de ser, estoy despierto, aquí ahora, como lo estoy haciendo yo mientras les hablo. Así de simple. La puerta es su conciencia. Abrir la puerta es convertirse en uno con aquel que está tocando, sintiéndose uno mismo como ya siendo la cosa o la circunstancia deseada. Sentir que un deseo propio es imposible de lograr es cerrar la puerta y negarle la entrada a su deseo. Elevar el estado de conciencia hasta la naturaleza de lo que se desea es abrir la puerta de par en par e invitar a entrar al deseo hasta su manifestación externa. Por esto,
es que constantemente se nos recuerda que Jesús dejó el mundo de la manifestación y ascendió hasta su Padre. Jesús, tanto como usted o yo, encontraba que para Jesús nada le era posible en cuanto a hombre. Pero habiendo encontrado que su Padre era su estado de conciencia de las cosas deseadas, dejó a un lado su conciencia a Jesús y elevó su estado de conciencia al de lo deseado y permaneció allí hasta hacerse uno con Él. Y cuando se hizo uno con Él, llegó a ser su expresión en la forma palpable. Este es el mensaje simple de Jesús para el hombre. Los hombres solo somos encarnaciones temporales del ser impersonal Yo Soy, la presencia que los hombres llaman Dios, que mora en nuestro cuerpo. Los cuerpos tienen ciertas limitaciones. Para trascender estas limitaciones y poder manifestar aquello que, como hombre, Juan Pérez, usted es incapaz de hacer, usted debe apartar completamente su atención de sus limitaciones actuales o el concepto Juan Pérez de sí mismo y fundirse en el sentimiento de ser aquello que usted desea ser, hacer o tener. La forma como esta nueva conciencia haya de manifestarse, nadie la conoce, pues pertenece al reino de lo inmanifestado, donde no existen causas anteriores. Nunca trate de especular o pensar en cómo su nuevo estado de conciencia ha de ser encarnado, pues ningún ser humano es suficientemente sabio para saberlo. La especulación o la duda son pruebas de que usted en realidad no ha alcanzado la naturaleza de lo que desea, y esto le llena de temores sobre su realización. Por eso es que muchas personas que están en el tema de la manifestación, que es básicamente esto, no creen en ello porque siempre están preguntándose cómo. Y es que yo quisiera saber cómo me va a llegar aquello que estoy visualizando, aquello que estoy decretando, aquello que estoy afirmando, aquello que quiero, aquello que deseo, aquello que necesito. ¿Cómo? Ese cómo corta el proceso. La duda corta la manifestación. No tenemos que preguntar cómo, solamente tenemos que tener la fe, que ahí aplica la fe, la certeza y la convicción de lo que no se ve y de lo que se espera, que se sabe que ya es. Ahí, ese es el estado de conciencia, el estado consciente de ser que debemos habitar. Se nos ha dicho, el que carece de sabiduría, que le pida a Dios, quien da abundantemente y a nadie reprime, y tal le será dada, pero que pida sin ninguna duda, pues aquel que duda es como una ola del mar que es arrastrada y batida por los vientos. Nadie que de tal forma sea, recibirá lo que pida del Señor. Usted ya sabe por qué se ha hecho esta aseveración, pues solo sobre la roca de la fe pueden los deseos establecerse con firmeza. Si usted no tiene la conciencia de lo que desea, aún carece de la roca firme para poder plantar la manifestación de su deseo. Una prueba de esta conciencia firmemente establecida se nos dio en las palabras, gracias Padre. Cuando usted llega al gozo del agradecimiento, en el grado en el que se siente agradecido por haber recibido lo que aún no es detectado por sus sentidos, es muestra de que definitivamente ha llegado a ser uno en conciencia con aquello por lo que usted da gracias a Dios. Dios, su conciencia de ser, no puede ser burlado. Usted siempre está recibiendo aquello de lo cual es consciente de ser, y nadie da gracias por algo que no ha recibido. Gracias, Padre, no es como se usa actualmente por muchos, una especie de fórmula mágica. Usted nunca necesita pronunciar en voz alta las palabras, gracias, Padre. Aplicando los principios que hemos aprendido, si usted realmente ha elevado su conciencia al nivel de ser uno con lo deseado, habrá en su interior un sentimiento de gozo y de agradecimiento. Es un sentimiento que es siempre interno, que no necesita la expresión hablada. Usted ya ha aceptado el regalo que era tan solo un deseo antes de la elevación de su conciencia, y su fe es ahora la sustancia que ha de vestir a su deseo. Y su fe es ahora la sustancia que ha de vestir a su deseo. La elevación de la conciencia es el matrimonio espiritual en el que dos acuerdan ser uno solo, y su imagen y semejanza es establecida aquí en la tierra, en el plano físico tridimensional. Aquí termina la segunda parte, te espero en la tercera.